los instrumentos que manejamos en sala de operaciones o en el tópico, ¿no? O cuando vamos a hacer un procedimiento menor o mayor, tenemos que conocer todo esto de manera correcta, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿ahí se logra ver, Nicole? Sí, Nicole, doctor. Sí, sí se puede ver, doctor. ya, bueno, a ver, acá tenemos una mesa, si ustedes ven, a ver, cuando ustedes van a tener la oportunidad de ingresar a sala, tienen que ustedes ver todo, o sea, tienen que ser un poco curiosos, ¿no? Para poder observar todo lo que van a tener en la mesa, ¿ya? Hay mesas que son muy diferentes, ¿no? Es diferente cuando tú vas a operar un lipoma, que son una anestesia local y un procedimiento ambulatorio, a que tú hagas, por ejemplo, una histerectomía o una hemicolectomía, ¿no? Entonces, son procedimientos totalmente diferentes, la cantidad de pinzas son diferentes, la mesa es mucho más larga, y también si ustedes se percatan cómo empieza la mesa, o sea, cómo está armada la mesa inicialmente, cómo está en el transcurso del procedimiento y cómo termina. Eso es algo interesante que ustedes tienen que ver. Normalmente las enfermeras tratan de mantener un orden, ¿no? Pero si es que ya empieza un caos, hay un poco de sangrado, la cirugía se prolonga, entonces todo esto ya no va a tener ese orden, ¿ya? Ustedes mismos percátense de eso, ¿no? A veces incluso se puede caer una pinza o que las pinzas estén pues dentro del campo operatorio, entonces todo eso va a variar de acuerdo al tipo de procedimiento que tengamos. Idealmente es que se mantenga así como están viendo, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a la distribución que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Para ver que tengas todos los instrumentos correctos, ¿no? Los de diéresis en su sitio, los de síntesis en su sitio, los de hemostasia en un sitio, los de separación, los de aspiración, los especiales y todo lo demás, ¿no? Pero pues obviamente no se va a cumplir como uno quisiera, ¿ok? Entonces, miren, acá tenemos, ay, un ratito, perdón, tenemos una imagen, ¿ya? De lo que es la cantidad de piezas que se hace, por ejemplo, en una laparotomía. Entonces, en sala tenemos la sala de esterilización. Tenemos un ambiente especial es donde están todas las cajas quirúrgicas. O sea, hay una caja especial solo para cirugía abdominal, laparotomía, una, como ven ahí. Hay una caja para cirugía oncológica, una caja para cirugía de tórax, cajas para cirugía pediátrica, cajas para otorrino, cajas para oftalmo, para cirugía plástica, cirugía vascular, ¿no? Y demás especialidades. Entonces, es muy diferente. La distribución de cantidad de pinzas y de forma y de tipos de pinzas que tenemos, o de instrumentos, mejor dicho, es variado. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes están viendo que hice un total de 60 piezas. Entonces, con esas 60 piezas ya se va a manejar un procedimiento grande, ¿no? Una cirugía grande, una cirugía importante. Y acá ustedes pueden ver cómo está. Por ejemplo, en esta van a ver, hay un separador Balfour, ¿ya? Van a ver, ¿qué más van a ver? Ay, un ratito. Van a ver una valva suprapúbica, van a ver una valva maleable, van a ver dos separadores Rux, dos separadores de Farabe, un portahojas Hegar, una pinza de disección con uña, dos pinzas de disección larga, sin uña, un mango de bisturí número 4, cinco pinzas de Bacaus, ocho pinzas de Kelly curva, una pean curva y recta, cinco peans, una pinza de Mixter larga, seis pinzas Alice, ya, dos pinzas Beicock, dos pinzas Fester curva y recta, tres pinzas Clamp curvas, tres pinzas Clamp rectas, una cánula de aspiración Yankauer, dos riñoneras y una pinza Heki montada. Entonces, esto es en general, miren, entonces si se dan cuenta, algunos tienen una unidad, otros tienen en dos, en cuatro, entonces siempre tenemos que tener al menos un par, ¿no? A no ser que sea algo muy específico, como sobre todo, digamos, los aspiradores, que es difícil de que tengas dos, ¿ya? Entonces, pero todo lo demás sí tenemos
en números importantes, ¿ya? Entonces, ahora otra cosa que también tenemos que ver es la longitud, ¿no? Si ustedes ven ahí, son pinzas que tienen una variación, por ejemplo, ¿no? Lo que más se usa para que ustedes más o menos vayan, agarrando el ritmo y todo lo que estamos manejando más adelante, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las pinzas Kelly, ¿ya? Entonces, las pinzas Kelly tienes, por ejemplo, de 14 y 16 centímetros. Ya tienes, por ejemplo, la pinza Backhaus de 13 y 15 centímetros, la tijera Metzenbond de 23 centímetros. Eso es muy variado, ¿no? Entonces, una cosa, o sea, no les digo que se aprendan pues, de qué tamaño está cada pinza, no tiene mucho sentido, más es la utilidad que lo vamos a ver ahorita. Entonces, pero sí, acordarse, ser importante, que, por ejemplo, cuando vas a hacer una cirugía grande, ¿no? Una cirugía en profundidad, sobre todo, en cavidades, en tórax, pelvis, ya en pacientes grandes, obesos, tienes que tener pinzas más largas, porque si no, no vas a poder operar. Si tú quieres hacer una sutura con un portaagujas chiquito en ese tipo de pacientes, pues no vas a poder, vas a tener mucho problema, ¿ah? Entonces, eso, o por ejemplo, un paciente pediátrico no vas a usar pues una pinza grande, larga, entonces al revés, tienen que ser pinzas mucho más finas, más chiquitas. Entonces, ese es el objetivo de que ustedes más o menos vayan pensando de cómo van a hacer el procedimiento, ¿ya? Ok, pues vamos a describir rápidamente las pinzas. La pinza Kelly, ¿ya? Que es una pinza hemostática de pinzado y oclusión, pueden venir rectas o curvas para ocluir el sangrado antes de cauterización o ligadura y para pasar el hilo en la ligadura y para divulsión de los tejidos. Como ustedes están viendo en la imagen, ¿no es cierto? Es una pinza, la más usada realmente en todos los procedimientos, que la característica es en la punta, ¿no es cierto? En la parte de la parte final, pues no tiene las ranuras completas, tiene las ranuras hasta la mitad. Eso obviamente tiene una explicación clara, eso ustedes van a buscarlo porque algunas pinzas tienen la ranura completa, otras un cuarto y otros totalmente completo, ¿ya? Entonces, esta normalmente la que más usamos son la curva, ¿ya? Digamos, agarras un vasito que está sangrando, agarras la pinza, siempre con las mandíbulas hacia arriba. O sea, la cremallera, también una cosita que ya les voy a decir, desde ya en todas las pinzas, por ejemplo, tienes lo que son los anillos, ¿no es cierto? Donde vas a meter los dedos. Tienes que agarrar correctamente las pinzas en el pulgar y el anular, ¿ya? Y poner una tracción en los otros dedos. Y tienes ahí la cremallera, que son los clics que tú le vas a cerrar. Entonces, si tú le pones un clic, vas a agarrar parcialmente. Si le agarras dos, y es mucho más fuerte. Si le agarras tres, hasta cuatro tiene clics en la cremallera, es donde vas a poner mucha más presión. Tienes un tejido muy grueso o un vaso que está sangrando demasiado, lo cierras los tres o los cuatro clics, no importa, y con eso ya estás controlando. Si tienes algo muy delicado, penitas con un hito y suficiente, ¿no? Entonces eso ya va a controlar para no desgarrar el tejido. Entonces eso tienen que saber ustedes también, ¿no? Para pasar el hilo, le pones el hilo en la punta de esta pinza y haces una ligadura, ¿no? Cuando esté en profundidad o cuando tienes una codadura para ligar el apéndice, ligar el cístico, por ejemplo, lo más frecuente se hace con este tipo de pinzas. Y para divulsión de tejidos, ¿no? Tienes adherencias o vas a operar un lipoma, un quiste sebáceo. Entonces, con esta pinza vas a ir abriendo y cerrando la pinza para poder divulsionar y liberar pues todo el tejido, la cápsula, el tejido, las adherencias que tengas, lo vas a poder hacer con esta pinza. Muy útil. Luego tenemos la pinza Rochester Pien, que más se conoce como la Pean, ¿no? Que es básicamente como una Kelly, pero mucho más larga. Si ustedes se ven grande, mucho más larga, la cremallera es más amplia y las mandíbulas también, junto con la unión, tiene una apertura mucho más larga, ¿ya? Acá sí tienes, por ejemplo, todos los dientes copados. Es para pinzado y oclusión, puede ser recto a curva, también más se usa la parte, la pinza curva para ocluir vasos sanguíneos mucho más grandes o tejidos más gruesos, ¿no? O sea, si tienes un tejido muy inflamado, un epiplón que está sangrando, ¿no? Entonces le colocas esta pinza y con eso estás ocluyendo en vasos mucho más importantes, mucho más gruesos. Control de perforaciones. Tienes una peritonitis, una perforación grave, no puedes controlarlo, agarras esta pinza, lo cierras el tejido donde esté, el estómago, el colon, el intestino, lo que sea, y con eso vas a controlar mientras, no importa, o sea, el tejido ya está dañado, no va a pasar nada, ¿ya? Un tejido desvitalizado también, entonces con esto es una pinza mucho más fuerte que la pinza anterior que hemos visto. Luego tenemos una pinza
que normalmente no se usa mucho, usted usa en ginecología a veces, ya, o cuando no tienes una pinza, tienes la pinza Kocher, ya, para sujetar tejidos duros, resbalosos, aponeurosis, músculo. No, si ustedes se dan cuenta acá la característica de esta pinza, que es que en la punta tiene como un ganchito, como un garfio, una parte más distal, ¿no? Entonces, esto hace de que agarres con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, digamos, una aponeurosis que esté muy desgastada, muy debilitada, pinzas con esta Kocher y vas a cerrar, vas a morder el tejido. No vas a usarlo, obviamente, pues en víscera hueca, ¿no es cierto? Porque ahí vas a perforar el tejido. Entonces, para tejidos mucho más duros, ¿no? Entonces, con esto vas a levantar pared, músculo, piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Para poder tener una mejor exposición, ¿ya? Pero no se usa mucho, la verdad, como les digo. Luego tenemos una pinza que es mucho más delicada, la pinza Halsted, la pinza Mosquito, que es como una Kelly, pero si ustedes se dan cuenta que la mandíbula es mucho más pequeña, la pinza también es mucho más pequeña, mucho más fina, se usa en cirugías mucho más delicadas, ¿no? Cirugías estéticas, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica, o sea, en procedimientos mucho más finos, porque el tejido de esta pinza es mucho más delicada. Para pinza o oclusión, estriado en toda la mandíbula, también tiene todas las ranuras, y obviamente para agarrar un vasito mucho más delicado, ¿no? Como les digo, ¿no? Cirugía vascular, ¿no? O cirugías plásticas, sobre todo se usa este tipo de pinzas, ¿ya? Luego tenemos la pinza Krill, ¿ya? Que no se usa mucho, la verdad, pero hay que conocerla, es una pinza hemostática, es recta o curva, nos ayuda a ocluir el sangrado y una disección roma. Entonces, acá tiene también todas las ranuras llenas en la parte de la mandíbula, es una pinza mucho más fuerte, ¿ya? Para ocluir un sangrado, una disección de tejidos gruesos, cuando hay mucha adherencia, por ejemplo, cuando tienes una pelvis congelada o cuando tienes un síndrome adherencial severo. Entonces, con esta pinza empiezas a cortar, a romper las fibras, ¿no es cierto?, de las adherencias, de las bridas, y tienes una mejor exposición, pero tampoco no se usa mucho. Tenemos una pinza que se llama la pinza Mixter, que ustedes si se dan cuenta, la característica es parte distal, o sea, la punta es angulada, tiene un ángulo que es casi de 90 grados, pues, ¿no? Con todas las ranuras llenas y con dos puntas en ambos extremos. Para pinzado y oclusión tiene una angulación mucho más abierta para ligar vasos, sobre todo para, para tejidos en profundidad, porque es una pinza mucho más larga, ya solo vienen en pinzas largas, no vienen pinzas cortas como las anteriores, y para ligadura en tejidos profundos, ¿no? Cuando haces una cirugía, como les digo, de hueco pélvico, una cirugía de recto superior, una cirugía de diafragma, una cirugía de esófago, cuando ustedes, más o menos para que se imaginen, pues la característica de este tipo de cirugías, que tienes que tener unas pinzas mucho más profundas para pasar los hilos y casi no ves, estás ligando a ciegas prácticamente, ¿no? O sea, cuando agarras la mano, estás ligándolo solamente con lo que tú estás sintiendo en ese momento, no logras ver exactamente la angulación del nudo. Tenemos la pinza Adson, ¿ya? Que es una pinza hemostática, pinzado en angulaciones de pared, sobre todo, ¿ya? Es una pinza también bastante delicada, ¿no? Para poder liberar algún vasito, algún tejido, ¿no? Que tenemos especial. La pinza de disección de Adson, que esto es diferente, que sí es muy común usarla, ¿ya? Esto viene incluso en los estuches chiquitos que se compran, ¿no? Para hacer las disecciones, las suturas, ¿ya? La punta es un poco fina, pero es bien puntiaguda, así que hay que tener bastante cuidado para levantar tejido y sujeción. Esta viene con diente o sin diente, o les dicen algunos con uña o sin uña, ¿no? En tejidos más finos, levantar el tejido que se puede perforarse, o sea, visera hueca, no vas a usarla, ¿ya? Porque por la punta que tiene, obviamente, puedes lesionar el tejido. Ahora, la sin uña, sí puedes manejarlo, pero igual también con mucho cuidado porque a veces se rasga el tejido, se empieza a levantar mucho y se desgarra la serosa de alguna víscera hueca. Entonces, hay otras pinzas más específicas para intestino, para estómago, que lo vamos a ver. Pero igual, este es muy útil para las suturas de piel, ¿no? Todo lo que ustedes están practicando, pues lo están usando esta pinza de disección. Ahora, también usas esta, que es más frecuente incluso que la anterior o más usada, la pinza de disección simple, que da para sujeción, puede ser grande, puede ser pequeña, ¿ya? Ayuda en la sutura de los tejidos delicados, ¿no? Entonces, igualito, esta tiene sin diente y nos ayuda pues a levantar básicamente los tejidos que cuando estás maniobrando,
pues tienes que tener mucho cuidado en la sujeción de los tejidos, ¿no? Para poder maniobrar, por ejemplo, un punto, una ligadura, ¿no? Un vasito por ahí chiquito también puedes agarrar con esta disección, pero a veces se te suelta, ¿no? Entonces, pues, más que todo es para alguna sutura de tejidos más delicados. Luego tenemos la pinza de disección con diente, que nos ayuda simplemente a una sujeción, puede ser grande o pequeña, ayuda en sutura de tejidos gruesos, ¿no? Entonces, la característica es la parte distal, pues, ¿no? Que tiene como una hendidura, ¿no? Como unos dientes de ratón, si quieres, con uña, con diente. Entonces, esto puede lesionar el tejido. ¿Ya? Entonces, uno con diente, no vamos a agarrar pues una víscera hueca, no vamos a agarrar, por ejemplo, el hígado o el vaso, ¿no? Entonces, tienes que agarrar estructuras importantes, gruesas, ¿no? Aponeurosis, piel, sobre todo, muy útil para poder hacer las suturas de piel, ¿no? Porque tú estás traccionando el tejido de la piel y te va a ayudar a pasar el punto sin ningún problema. Luego tenemos la pinza de disección single, que la verdad no se usa mucho porque esto es para más tejidos bien delicados, ¿no? Pero deberían tenerse cuando se hace este tipo de procedimientos, ¿no? Para manejar intestino, colon, estómago. Si se ven acá, la característica de esta pinza es la parte distal, que es más redondeada y tiene una ranura, un orificio en la parte más distal. Entonces, ahí tú puedes coger el intestino. Entonces, no estás lesionando, no estás lastimando, no hay forma de cómo perforar, ¿no? Con este tipo de pinzas, ¿ya? Pero, como les digo, en las cajas normales, como hemos visto al inicio, no están presentes, entonces hay que pedir a las enfermeras, o sea, todas las pinzas especiales que no tengamos en la caja, tenemos que pedir a la enfermera, ¿no? Licenciada, ¿sabe qué? Páseme tal pinza. Entonces ellos tienen que ir a su caja y sacar una o dos la que necesiten, porque no todo lo tienes a la mano, ¿ya? Eso es el problema. Si tuvieses todo a la mano, pues tendríamos una mesa gigante y no podemos manejar de esa forma. Luego otra pinza muy usada es la pinza de campo o la Bacaus, ¿no? Esta, la característica, como ustedes están viendo, la punta es una punta que tiene dos extremos muy afilados, ¿no es cierto? Y esto tiene obviamente dos usos netamente para mantener aislados los campos, o sea, cuando vas a colocar las sábanas, los campos fenestrados, ¿no? Para empezar el procedimiento, con esta, con esta pinza vas a cerrar y vas a clampar para evitar de que haya un desplazamiento de la tela, pues básicamente, ¿no? Que no se abra, que no se suelte y tengas una buena exposición del campo operatorio. Y la otra es para fijar la incisión de los trócares, o sea, en cirugía laparoscópica, ¿ya? Que ese es otro tema, ¿no? Se usa pues trócares metálicos de plástico de 5, de 10, de 11, 12 milímetros, pero hay algunos casos en los cuales tú abres un poco más el tejido, o sea, digamos en el ombligo entras con el trócar de 10, pero haces un corte, a veces no lo has medido, se te hace mucho más grande y empieza a fugar, ¿no? Empieza a fugar el gas, el CO2, y para evitar que fuga y tengas una buena cirugía, pues agarras esta pinza, agarras la pinza Bacaus, lo cierras la parte de la piel, ¿no? Obviamente diría esto, pero me está dañando, que el paciente está bueno anestesiado, sí te puede quedar una pequeña marca, pero te va a ayudar a que ya no haya una fuga, ¿no? Traccionas en la piel cercana a la incisión del trócar y con esto tú vas a tener una buena exposición y no vas a tener posibilidad de que tengas demoras en la cirugía. Entonces, básicamente son estos dos usos porque esta pinza es peligrosa. Si ustedes agarran algún día, intenten pinchar un poquito sobre su piel, pues es muy filuda, ¿ya? Ok, luego tenemos la pinza Fester o la pinza de anillo, la pinza de aro, algunos le llaman, es una pinza también bastante usada, ¿ya? Ustedes ven la característica, es una pinza bien larga, ¿ya? Que tiene toda la parte distal, ¿ya? Cubierta por la ranura y tiene un orificio, entonces también esto sirve muchísimo para sujeción, fijación, vienen rectas y curvas, para tracción de vesícula, esta era la pinza, unas pinzas que más antigüedad tiene en cirugías abiertas, ¿ya? En cirugía de vesícula abierta, de apéndice abierto, se usaba esto, porque como una pinza larga, fuerte, traccionabas, por ejemplo, la vesícula con la recta, luego ponías la curva y empezabas a operar, sacar la vesícula. Para extracción de coágulos, ¿no? También, entonces tienes un sangrado importante en la cavidad, vas aspirando y también vas traccionando con esto. Ahora, también se usa muchísimo, por ejemplo, en extracción de piedras en la vesícula, en la vía biliar, ¿no? Sacar el apéndice,
extracción de membranas hidatíricas en un quiste hidatídico hepático. Entonces, con esta pinza te ayuda a jalar todo el tejido, ¿no? Entonces, sacas todas las membranas, la cápsula, porque es una pinza que tiene bastante fuerza, ¿ya? Es una pinza bastante útil. Luego tenemos otra pinza, que es la pinza Alice, para levantar, sostener y retraer el tejido denso que se extirpa. Levantar el intestino parcialmente, porque acá si ustedes ven, la característica de esta pinza es que tiene como unos dientecitos en la parte más distal, ¿ya? Entonces es larga, pero en la parte distal tiene unos dientecitos, ¿ya? Que tienes que tener mucho cuidado. O sea, si tú le vas a poner 4 clics, ¿no es cierto?, a la cremallera, puedes lesionar al intestino, por ejemplo. Levantar la aponeurosis, vas a levantar el peritoneo o la misma piel se puede usar con esto. Ahora, si tú tienes la otra, que es la Youth Alice, que es una Alice igualita, pero que ya los bordes de la punta son mucho más romos. No, eso sí no va a dañar el tejido, el intestino también te puede servir, pero no están disponibles en casi todas las cajas, hay que buscar especialmente. Pero esta Alice sirve muchísimo para extracción de tejidos, igual no extracción de cálculos, o sea, es una pinza también bastante útil y bastante utilizada en todos los procedimientos. Luego tenemos la pinza Baycock, ¿ya? Que es una pinza traumática para levantar el apéndice, sobre todo, levantar el colon, tracción de vía biliar, sostener el páncreas. Si ustedes ven la característica que en la punta de esta pinza es totalmente roma, angulada y tiene una forma como una esferita. O sea, si ustedes lo juntan, hacen como una esfera, ¿no? Como un pequeño círculo y tiene 2 orificios ahí. Entonces, no va a dañar el tejido levanta el tejido, la estructura, sin lesionar nada prácticamente. Entonces, en estructuras, en tejidos, en vísceras muy delicadas, podemos usar este tipo de pinzas, ¿ya? Es muy útil para los procedimientos que les he nombrado ahorita, ¿ya? Luego tenemos una pinza que es útil, pero no la tenemos tampoco muy frecuentemente en las cajas. Es la pinza Duval. Las características de esta pinza que la forma que tiene en la parte de la punta es triangular, ¿no es cierto? Cubierto por todas las ranuras, ¿ya? Es una pinza intestinal que te ayudaría a traccionar el intestino, ¿ya? Sujetar y retraer tejidos blandos y tejidos pesados, y muy útil en cirugía de tórax para pinzar el pulmón. Entonces, eso van a verlo cuando hagan la rotación. Esta pinza se usa bastante en cirugía cardiovascular porque no daña, ¿no? el pulmón, que es un tejido, pues, bastante delicado, ¿no? Como ustedes recuerdan. Así que es una pinza bastante interesante. Tenemos otra pinza que es bastante también interesante, que es poco común, ¿ya? Que tiene pocos usos, pero es realmente muy útil. Es la pinza Randall. Acá, si ustedes se dan cuenta, la característica de esta pinza es muy original. No tiene una cremallera, o sea, no lo puedes cerrar, no puedes juntar los dos bordes de la punta. Es angulada en la parte alta, larga, puede ser curva o recta, pero normalmente más usamos la recta, y tiene una ranura en la parte distal. Esto básicamente sirve para explorar la vía biliar, es una principal pinza para exploración de vía biliar, para el retiro de cálculos, ¿ya? Y como les dije, las características son básicamente las que he nombrado, pero no tiene otro uso básicamente en vía biliar. Luego tenemos otra pinza que es el clamp intestinal, que es una pinza mucho más larga. Están viendo una de las pinzas más largas, de unos 30, 40 centímetros en promedio, ¿ya? Que tiene toda la punta cubierta con ranuras, pero que no dañan el tejido. O sea, es una pinza atraumática, ¿ya? Más larga para ocluir de manera transitoria una estructura tubular y hueca, o sea, porque no lo puedes dejar, pues, 10, 20 minutos el tejido. Por más de que sea traumática, en ese momento estás causando una isquemia parcial. Entonces, tenemos que manejarlo con mucho cuidado también, porque normalmente este clown lo usamos 5 o 7 minutos en promedio, no puede ser un poco menos incluso, ¿no? Entonces tienes una perforación intestinal, agarras este clown intestinal en los dos lados de la perforación, haces la resección, haces la anastomosis y estás evitando de que todo el tejido intestinal, perdón, de todo el contenido intestinal salga hacia la zona donde tú estás trabajando, ¿no? O sea, te va aislar la secreción intestinal que puede venir hacia proximal y hacia distal, ¿ya? Es una pinza también bastante útil.
Otro tenemos el clamp de tipo Bulldog, que es una pinza hemostática para el control de flujo sanguíneo periférico en vasos pequeños y medianos. Normalmente no lo tenemos disponibles, pero esto se usa en cirugía vascular, cirugía de cabeza y cuello también lo usan, ¿ya? Entonces acá tú tienes como una armadura en la parte media donde tú vas a presionar, vas a abrir la parte de las mandíbulas y al soltar cierra. Entonces ahí vas a ocluir un pequeño vasito, ¿no? Es una pinza bien chiquitita. Parece grande, pero no es una pinza bien pequeña, ¿no? Que básicamente ese es su uso, no lo tenemos mucho a la mano. Luego tenemos otra pinza que es muy especial, la pinza Satinsky, que ustedes ven es una pinza bien larga que tiene varias angulaciones, tiene una, dos, tres angulaciones en todo su trayecto, ¿ya? Y tiene pues obviamente una explicación. Si ustedes ven la punta, ¿no? Cómo tiene esa forma especial, es una pinza hemostática para ocluir estructuras vasculares muy grandes, vas a clampar si tienes la porta, vas a clampar la cava, ¿no? En algún momento de repente la aorta puede ser, ¿no? Transitoriamente y es útil en trauma hepático, ¿no? Entonces, esto se usa para hacer un clampaje del trígono portal, o sea, vas a clampar la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar o la vía biliar. Entonces, como es grande, fuerte, entonces los tres en uno solo lo cierra para ocluir parcialmente un trauma hepático importante. Está sangrando, o sea, imagínense, el hígado sangra un montón. Entonces, si tienes un sangrado importante, no vas a ver nada. Entonces, al colocar esta pinza en esa zona, ya el sangrado se va a controlar, vas a tener un poco de tiempo para poder ver dónde está la lesión y trabajar y dar solución a lo que te esté ocurriendo en ese momento, ¿ya? Luego tenemos la tijera Mayo, la más utilizada en nosotros, en nuestro medio, puede ser recta y curva, ¿ya? Para material o de suturas, llamada también tijera de material, ¿ya? Para cortar gasas, hilos, mallas, cables, ¿no? Entonces, no para tejido, recuerden, solamente es para este tipo de materiales. Normalmente puede ser pequeña, puede ser más grande también en estructuras cuando estás operando en profundidad, dependiendo y siempre ya es cuestión de técnica al momento de cortar, el tornillito que tiene la unión tiene que ir hacia arriba, ¿no? Y ustedes traten de que al momento de cortar no hagan un corte muy horizontal, sino angulen un poquito la tijera, ¿no? Y con eso hacen el corte. Es mucho mejor de esa forma, ¿ya? Luego tenemos la tijera de Metzenbau, que ustedes ven es una tijera mucho más fina, más larga, la punta es mucho más chiquita, ¿ya? Es una tijera especial que puede venir recta, curva, más es utilizada la curva para corte de tejido delicado, ¿ya? O sea, corte de peritoneo, corte de intestino, divulsión roma, o sea, puedes abrir y cerrar esta tijera para liberar adherencias, liberar alguna estructura, un quiste, un lipoma, ¿ya? El síndrome adherencial también, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, es una tijerita bastante delicada, pero bastante útil también en nuestro medio, ¿ya? Luego tenemos los separadores. Tenemos el separador de Parker, ¿ya? Al separador de Parker, ¿ya? Va a servir para retracción y exposición. Y acá tienen los dos extremos que no son iguales. Si se dan cuenta, un extremo es mucho más grande, más alto, y el otro es un extremo más pequeño, ¿ya? Entonces, con estos separadores tú vas a exponer, pues, el tejido. Vas a jalar la piel, vas a jalar el aponeuros, normalmente la pared abdominal en general, ¿no? Con eso vas a traccionar para poder exponer la zona operatoria de mejor manera. No lo usamos mucho realmente este parque. Los que más usamos son estos. El separador de tipo Farabee para retracción y exposición, que los dos extremos son iguales, ¿ya? Hay Farabee más pequeños y medianos, ¿ya? Normalmente este sí se usa bastante, ¿ya? Para la exposición en heridas pequeñas, ¿no? Si es una herida pequeña hasta mediana se puede usar por el tamaño mejor dicho, al ancho que tienen las dos patas de este separador. Ahora, otra muy usada es la valva maleable para separar y exponer. Se puede moldear, o tú puedes doblar esta valva. Viene de diversos tamaños, ¿no? Pequeños, medianos, grandes. Entonces, tú de acuerdo, si vas a, por ejemplo, operar un útero, entonces vas a agarrar una valva grande, vas a doblarla, vas a moldearla, malearla, ¿no?
y vas a angular un poco para levantar el útero, para levantar el hígado, de repente, alguna estructura importante también, entonces, o para aplanar cuando vas a hacer el cierre de la cavidad, ¿no? Para que el intestino no se salga, le colocas una valva y con eso tienes la seguridad de que no vas a lesionar o no vas a aplicar el intestino. Entonces, es un instrumento también bastante usado. Luego, si vas a hacer una cirugía mucho más grande, mediana a grande, entonces, por ejemplo, el separador Farad ya no te va a servir tanto, tienes que tener un separador mucho más grande como este, un separador de Rux, ¿ya? De Rush. Es para retracción y exposición, tienes dos extremos diferentes, para tejidos más gruesos en pacientes obesos, por ejemplo, en pacientes grandes, cirugías más amplias, porque tienes ya el ancho de las puntas de este separador es mucho más grande y es más fuerte, es más duro. O sea, tú puedes levantar un tejido más grueso y sin problema que se te pueda soltar el tejido. ¿Ya? Luego tenemos un separador muy especial que es el separador de Bollman, ya que no lo usamos con mucha frecuencia, pero sirve para separar y exponer tejidos más duros y para separar por más tiempo. Esto acá, si ustedes se dan cuenta, es como un garfio, ¿no? Como unas garritas que tiene, un tenedor si quieres doblado. Entonces, acá, como tiene este tipo de garras, tú tienes que anclarlo, o sea, puedes levantar la poneurosis o toda la pared en conjunto y vas a levantarlo para separar mucho más tiempo. Lo puedes dejar ahí, ¿no? Y no hay ningún problema. O sea, puedes dejarlo, vas a seguir haciendo tus procedimientos, no hay ningún problema en que se quede mucho más tiempo. O sea, en cirugías más largas y demás se puede quedar abierto eh, este tipo de separador y te va a ayudar bastante, ¿ya? Luego tenemos el separador de Waylander, ya que ven la característica, o sea, acá tú vas a abrir, ¿no? Vas a separar muchísimo el tejido. Al comienzo entras, ¿ya? Cuando esté cerrado totalmente el separador y vas a ir abriendo con la ranura abajo, con la cremallera, vas a ir abriendo poco a poco, hasta el tamaño que tú desees, para separar cavidad torácica, cavidad abdominal. Entonces tú, por ejemplo, en el tórax haces una toracotomía, entonces no vas a tener espacio por las costillas. Entonces colocas este separador y empiezas a abrir un poco hasta que las dos costillas se separen el mayor espacio posible y tengas una buena exposición de la cavidad. Dejar exposición por largo tiempo, igualito, porque esto se va a quedar anclado con la cremallera que tienes en la parte baja, con el seguro, entonces ya se queda ahí durante un tiempo y ya no vas a tener problema de estar abriendo, cerrando, jalando, pues no, que tu ayudante esté cansado, nada, entonces ya vas a tener mucho más tiempo para poder maniobrar también, ¿ya? Ahora, otro que es muy usado es el separador suprapúbico. La forma que ven, entonces, justamente está diseñada para separar o exponer el pubis, pues no, esta es la primera vez que se ha usado en las cesáreas, en los procedimientos pélvicos, ginecológicos, ¿no? Y también usamos nosotros en cirugía abdominal, cirugía hepática, cirugía de colon, en cualquier, porque es un separador mucho más grande para separar y exponer, tiene mayor tamaño de la herida, entonces puede coberturar casi todo el amplio de la herida. Tracción pélvica en cesáreas, tracción costal en colecistectomía, ¿no? Algunos tienen incluso para poder amarrar, ¿no? Se le colocas dos gasas en la parte de la base de este separador, traccionas, ¿no? Le pone el anestesiólogo un parante y con eso empiezas a separar el tejido que tú estás maniobrando, que tú estás usando, ¿ya? Entonces, también es bastante útil este tipo de separador. Luego tenemos el separador de Balfour, ¿ya? Que es un para gran separación abdominopélvica en cirugías mucho más grandes, cirugías urológicas, en trasplante renal, en colectomías totales, ¿ya? En cirugías oncológicas, en procedimientos mucho más largos, sirve bastante esto. Laparotomías largas, cirugía oncológica, cirugía urológica, porque si ustedes ven es un retractor bastante fuerte, largo, mucho más grande, entonces incluso lo puedes anclar al separador suprapúbico, como ven en la imagen de abajo, para poder ya exponer hacia los costados y hacia abajo. Entonces ya tienes una exposición mucho más amplia, ¿no? Obviamente cuando haces una cirugía grande, ¿no? Una incisión supra infraumbilical importante y demás, ¿no? Entonces puede servirnos en esos casos. Luego tenemos la cánula de aspiración de Fresier, ¿ya? Para aspirar líquidos, aspirar el humo, control de succión y puede venir de material metal o material de plástico. Entonces, si ustedes ven la forma que tiene, es una cánula angulada, ¿ya? Que tú tienes el control de la succión, porque en la parte de abajo tiene un orificio. Entonces, con tu dedo,
Tú vas tapando cuando quieras aspirar y sueltas cuando no quieres aspirar. O sea, así vas en ese plan, ¿no? Ah, con el dedo abres, cierras para poder succionar. Pero es bien delicado. Si ustedes ven, es una cándula bien delgadita, bien finita, y solamente sirve para líquidos bastante densos, no en líquidos muy turbios. Para eso ya tenemos la cándula de aspiración de pool para aspiración en campos quirúrgicos mucho más profundos, secreciones de gran calibre o espesor. Entonces también puede ser de metal o puede ser de plástico. Ustedes ven acá en la parte distal tiene orificios, ¿no? Entonces esta candulita es una cándula mucho más fuerte, más potente, el aspirador es más intenso, entonces para tejidos mucho más densos. Por ejemplo, cuando hay mucho coágulo, mucha sangre, mucho contenido intestinal, mucho contenido fecal, por ejemplo, en membranas hidatíricas, ¿no? Entonces, cuando hay bastante tipo de contaminación en la zona operatoria, con esta cánula se puede maniobrar de mejor forma, ¿no? Te da una mayor seguridad de la aspiración de todo lo que tú estás manejando. O sea, difícilmente se va a tapar. En la anterior sí se puede tapar, como es más finita, más delgadita, se puede tapar. Entonces ahí pierdes tiempo, tienes que cambiar de cánula y todo un tema. Luego tenemos la más frecuente, la que más se usa, la cánula de aspiración de Yankauer, ¿ya? Para succión de líquidos, mucosidades o secreciones, aspiración constante, metal o descartable. Entonces, acá ustedes ven la forma, ¿no? Tiene una oliva en la parte distal que tú lo puedes sacar. O sea, lo sacas y se hace un poco más grueso porque la cándula misma tiene un diámetro. Entonces, si ustedes ven la punta de la oliva, tiene un huequito, es mucho más fino, pero es la que más tenemos en los quirófanos, ¿no? Para poder aspirar. Entonces, igualito, es muy útil. Normalmente el de plástico te sirve un poco más porque el de metal se tapa cuando hay mucha contaminación, un coágulo muy grande, entonces ahí también pierdes un poco de tiempo. Luego tenemos el portahojas, los tipos de portahojas de Krillwood, ¿ya? Es un portahojas mucho más largo, más pesado para suturar en cavidades más profundas. Si ustedes ven la característica de esta, ¿ya? Es que la punta es más fina, pero todo el largo del mango del portahojas es mucho más largo, ¿no? Entonces, en cavidades profundas, cuando ves una sutura, pues, más larga, también puedes usar este tipo de portahojas, ¿ya? Luego tenemos el más usado, el que ustedes ya lo han visto, seguramente están practicando, con el portahojas de Mayo Hegar, ¿ya? Que es el clásico, que acá la mandíbula es mucho más simétrica, no es tan pequeña como la otra, ¿ya? Y el mango también es mucho más firme, ¿ya? Para sujeción y guía de agujas durante la sutura, el mango más largo, 3 o 4 cremalleras. Entonces, acá igual, en el tema de suturas, hay que saber agarrar muy bien. O sea, para poder suturar tienes que saber agarrar bien tu portahojas. Si tú no agarras bien el portahojas, no vas a hacer un buen punto, no vas a hacer una buena sutura, una buena ligadura. ¿Ya? Normalmente, si vas a agarrar un tejido bien grueso, una aguja gruesa, un Bicril 1, por ejemplo, le vas a poner todo el cierre de las 4 cremalleras para que la aguja no se te mueva. Si es una aguja muy delicadita, vas a hacer, por ejemplo, una cirugía estética con un nylon 5 o 6 ceros, apenas con 1 o 2 clics en la cremallera, más que suficiente, porque la aguja se puede quebrar también, se te puede doblar. Entonces, es una cuestión de técnica que tienen que ya ustedes ir aprendiendo cuando vayan al laboratorio en la parte práctica, ¿ya? Todo eso tenemos que recordar, pero es muy útil este tipo de portahojas. Y a lo último, ¿no? Es básicamente hablar del mango de bisturí para montar las hojas de bisturí, levantar el ombligo para el cierre de los puertos de la paroscopía. O sea, cuando cerramos, hacemos una cirugía de la paroscopía, el ombligo a veces es muy profundo, es difícil de visualizar la ponerosis. Entonces, con el mango de bisturí, al revés, obviamente sin hoja de bisturí, ¿no? Entonces levantas y con eso puedes cerrar de manera mucho más fácil, ¿ya? Ahora, para montar las hojas de bisturí tenemos el mango número 3, el 4 y el 7. El mango número 3 va a recibir las hojas 10, 11, 12 y 15. El número 4 va a recibir las hojas 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y la número 7 va a recibir las hojas 10, 11, 12 y 15. ¿Ya? Entonces, esto también tenemos que saber. Básicamente, el que más usamos es el mango número 4. ¿Ya? El mango número 4 es el que usamos en casi todo tipo de cirugías. Y el 3, bueno, pues cuando se hacen cirugías laparoscópicas o cirugías de cortes más pequeños, más precisos, también podemos manejar. ¿Ya? Y las mismas hojas de bisturí, ¿no? Para el corte de piel, corte de tejidos profundos, obviamente. O sea, siempre hay que acostumbrarse abrir la piel con el bisturí.
Hay algunos cirujanos que quieren abrir la piel con el electro, pues no es así. O sea, la indicación del bisturí es justamente para eso, ¿ya? Tienes el número 10, número 11 y número 12, que son los más comunes. La 12 se llama en hoja de os, la 15, 20, 21, 22, 23, 24. Hay varios, un montón de tipos de bisturís. Pero los más usados, nosotros usamos el 11, usamos el 15 y el 20. Esos son los tres más útiles en el medio para nosotros. Acá tenemos, por ejemplo, la 10, que es más ancha para cirugías grandes, abiertas. Ya ven cómo está la punta también un poquito más ovalada. La siguiente es la 11, que es más fina, más peligrosa también, porque es muy puntiaguda, ¿no? Hay que hacer incisiones muy chiquititas con bastante cuidado en este tipo de bisturí. Y las demás, pues bueno, tenemos la 12, la 15 también se usa, ya también tiene una punta más fina, más chiquita, y las más usadas, la 20, la 21, la 22, ¿no? En cirugías grandes para cortes mucho más intensos. ¿Ya? Ok, muy bien. No sé si es que hay alguna duda hasta ahí, por favor. Uy, no sé qué pasó. Nicole, Doctor, estoy una teniendo problemas. consulta. Sí, un ratito, estoy teniendo problemas con la pantalla. No te escucho. ¿Puedes salir hablar un poco más fuerte, por favor? Doctor, ¿ahora me logra escuchar? Uf, la verdad que te escucho bien bajito, pero a ver, vamos, intenta hablar un poco más fuerte, por favor. Está bien, doctor. Le quería preguntar, ¿qué material es el más empleado o el más recomendado en cuanto a los instrumentos? No te escucho. No, tienes que hablar más fuerte, mamá. A ver, ¿qué dices? Doctor, hablaba del material de los instrumentos. ¿Cuál es el más recomendado? Del material. Sí, sí, doctor. Tengo entendido que existe acero inoxidable, titanio. No, es que no se trata de cuál es el más recomendable, sino es el que tengas, ¿no? O sea, todos los instrumentos acá en sala son de acero inoxidable, porque son todos reusables. No hay ninguno que sea descartable, o sea, tú no vas a agarrar una tijera y la vas a botar, ¿no? O sea, acá los instrumentos tienen años, ¿no? O sea, hay cajas que tienen 20 años, 30 años y se siguen usando, ¿no? Entonces, tienen que ser obviamente de un material muy duradero, ¿no? Que no se oxiden, ¿ya? Que tengan un buen manejo, ¿no? Y que sean, pues, conocidos, pues, las marcas, ¿no? Normalmente las marcas que se usan, pues, son marcas alemanas, este, la Roman, la Germany, ¿no? Y bueno, hay otros, ¿no? Ahorita no importa mucho la marca, pero en general te digo eso, ¿no? O sea, son instrumentos que tienen que tener bastante tiempo de uso, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda más? ¿Alguien más, Nicole? Creo que no, doctor. Eso es todo. Muchas gracias. Ya, no te olvides de mandarme la lista de los que han ingresado. No hemos podido llamar lista, pero tú lo debes de tener, ¿ya? Siempre regístralo y ya después me lo vas a pasar, de esta y de la anterior clase, ¿ya? Está bien, doctor. Ok, listo, chicos. Si no hay nada más, estamos conversando. Cuídense.